Bien, buen día. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bendecidos por Él. Señor. El día de hoy hoy es Viernes. Hoy es Viernes 10 de abril de 2016. y vamos a trabajar en el área de... Matemática. Muy bien, excelente. Les voy a hacer una pregunta. Acá yo tengo dos objetos. Tengo dos objetos. Un lápiz y un cuaderno. Muy bien. ¿Cómo yo puedo saber cuál de esos dos objetos es más grande, es más largo? El cuaderno. ¿Cómo yo puedo saberlo? Albert. ¿Por qué? Vamos a ver, Pablo, ¿por qué razón? ¿Cómo yo puedo saber? Mírenlo bien, observen y díganme cómo ustedes creen que yo puedo saber cuál es más grande. Midiéndolo. Obligatoriamente yo tengo que medirlo. Sí. ¿Sí o no? Obligado hay que medirlo. Si quiero no, ¿por qué? Si quiero no, ¿por qué razón no? Si quiero no. Por ejemplo, ¿por qué razón no? ¿Cómo yo puedo saber cuál es más grande o cuál es más chiquito de los dos? ¿Cómo yo puedo saberlo? Muy bien, me dicen que midiéndolo. Excelente. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre las medidas. Vamos a hablar sobre las medidas. Y visualizándolo, si ustedes lo ven, ¿cuál de los dos ustedes creen que puede ser más largo? El cuaderno. ¿Y por qué el cuaderno podría ser más largo? ¿Por qué creen? Porque hay medido o no medido Porque es más ancho. Tú dices más ancho que el lapicero. Muy bien. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que son las unidades de medida. Vamos a conocer un poquito sobre lo que son las unidades de medida. Acá, en este cartel, les tengo una pequeña definición de lo que son las unidades de medidas. Déjenme pegarlo bien. Vamos a leer conmigo entonces. Vamos. Las unidades de medidas. Vamos a ver. Son herramientas que usamos para saber que tan grande, pesados, largos o ancho es algo. Las unidades de medida son aquellas que nosotros utilizamos para nosotros saber qué tan grande puede ser algo, qué tan grande, qué tan ancho, qué tan alto puede ser cualquier objeto. Las unidades básicas son la longitud. ¿Quién sabe qué es una longitud? ¿Quién me puede decir qué es una longitud? ¿No saben? ¿Quién me dice qué es una longitud? Aneuri, ¿qué es una longitud para ti? Miren, la longitud es algo tan simple como medir un espacio desde un lugar donde yo me encuentro parada ahora en este momento hacia el lugar donde usted se encuentra parado. Por ejemplo, cuando yo camino de aquí donde yo estoy parada hacia la puerta, esa distancia que yo recorro para llegar de un punto a otro se llama longitud. Se llama longitud. La longitud sirve para medir el tamaño o la distancia. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto mide este salón, tanto de ancho como de largo, ¿verdad? Yo utilizo lo que es la longitud para medir el trayecto. Si usted va a viajar desde aquí hacia Santo Domingo, ese espacio que usted recorre, todas esas horas que usted dura en una guagua, ¿verdad? Eso es una longitud.
la distancia. Muy bien. En este momento les voy a mostrar un pequeño video. Quiero que lo observen bien para que puedan entender con más claridad qué significa la longitud. Vamos a ver. Tienen que escucharlo de manera atenta, en silencio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras D y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras C y M. Un metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2 M's. Un metro tiene 1000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas utilizamos la regla o el metro, que como podéis ver divide cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro, utilizamos el kilómetro, que son números exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9.025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos utilizan la yarda y la milla en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros y una milla a 1609 metros. Es un poco raro que no todos midamos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, luego de haber visto el video, ¿verdad? Vimos que el metro es una de las unidades más utilizadas acá en nuestro país. Por ejemplo, se utiliza para medir cosas que son grandes, ¿verdad? Como el tamaño de nuestro salón de clase. Pero un metro tiene 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene un metro? 100 centímetros. Muy bien. ¿Y qué pasa si lo que vamos a medir es mucho más pequeño? Por ejemplo, si nosotros vamos a medir nuestro lápiz, ¿con qué ustedes creen que yo puedo medir el tamaño de mi lápiz, por ejemplo? Con la regla.
Porque la regla nos permite medir en centímetros. Si nosotros utilizamos nuestra regla, podemos medir en centímetros. Muy bien, excelente. Ahora le voy a dar una pequeña demostración o le voy a mostrar, ¿verdad? Pueden manipular, agarren ahí. ¿Quién más tiene una regla? Agarren ahí, una regla, cada uno una regla. Yo quiero que ustedes puedan observar la regla. Obsérvenla, visualización de la regla. Y esto, ¿saben cómo se llama esto? Se llama cinta métrica o centímetro. ¿Ven? Con una cinta métrica como esta, nosotros podemos medir distancias cortas, pero también podemos medir distancias largas. Muy bien. La regla está graduada en centímetros y es más cómoda para medir espacios o objetos pequeños, ¿verdad que sí? Agarra ahí, papi. Objetos pequeños. Muy bien. Agarra ahí, obsérvenlo, ábranlo y mírenlo. Y mírenle sus unidades de medida, mírenlo. Ábranlo para que lo vean. Ábranlo. Miren, un metro, Albert, mira la tuya acá. Un metro, esto tiene 100 centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Bien. Eso es un centímetro, para que se llama centímetro. Ahora, yo le voy a pedir a ustedes para que ustedes puedan medirme, a ver cuántos centímetros tiene su lápiz. Acuérdense que el lápiz lo puedo medir con una unidad más pequeña, como es la regla. Muy bien. Miren, para las diferentes medidas que vamos a hacer, yo les voy a entregar una hoja de trabajo. Y a la hoja de trabajo yo le voy a indicar qué cosas ustedes van a ir midiendo. Agarra ahí, papi, la hoja de trabajo. Tenga Albert. Tenga Ide. Tenga Gerian. Espérense, no escriban todavía. Tengan ahí. No escriban todavía. Miren, dentro de las unidades de medida también nosotros tenemos lo que es la estimación. La estimación es cuando yo observo algo como hicimos con el cuaderno y con el lápiz. Cuando yo observo y yo puedo instruir, decir antes de medir. Yo puedo pensar cuál es más grande con observarlo. Sí, eso se llama estimación. Vamos a ver. En la hoja de trabajo dice, en el número 1, observa y estima. Vamos a ver, Albert, acá en la número 1. Dice, observa y estima. Y hace una pregunta. Dice, ¿qué es más largo? Papi, sin medir todavía. Escúchame, sin medir. Dice el número 1 para todos. Observa y estima. Sin medir, ¿cuál tú crees que es más grande? Observa tu lápiz y observa tu cuaderno. No, observa el mío, que está completo, que es un lapicero. Observa tu lápiz, observa el lápiz, perdón, y observa el cuaderno. ¿Cuál tú crees que es más grande? El cuaderno. El cuaderno. El cuaderno. Entonces, mira, a ver, ¿dónde es que dice? Me lo vas a marcar. Es una hoja de trabajo para contestar marcando. ¿Cuál usted cree que es más grande? Vamos a ver, ¿cuál usted cree que es más grande? Lo va a marcar con una rayita así. ¿Cuál es más grande? ¿Cómo dice acá? Lápiz. ¿Y acá cómo dice? Cuaderno. Entonces, con una rayita de esa, ¿cuál de los dos usted cree que es más grande? Antes de medirlo. ¿Cuál usted cree que es más grande? En la número 1, acá en la número 1. ¿Cuál usted cree que es más grande? ¿El lápiz o el cuaderno? Entonces me lo va a marcar con una flechita de esta. ¿Cuál usted cree que es más grande? Acá en el número 1. Observa y estima. ¿Qué es más grande? ¿El lápiz o el cuaderno? Y lo vas a marcar con una flechita de esta. Entonces busca donde dice el cuaderno. Vamos a ver. Mami, con la número 1 vamos, con la número 1. ¿Qué tú crees que es más grande? ¿Qué marcaste? El cuaderno.
Muy bien. Vamos a la número 2. Vamos a la número 2. O a la que está debajo de la 1, que todavía pertenece a la 1. Ahora dice, ¿cuánto tú crees que mide tu lápiz? ¿Cuántos centímetros tú crees? Imagínate, mira tu lápiz tuyo, míralo. ¿Cuántos centímetros tú crees que mide? No mandé a medir. No mandé a medir. Dije, ¿qué tú crees? Estamos estimando. ¿Cuántos centímetros tú crees que tu lápiz puede tener? Toma, observa, agárralo ahí. ¿Cuántos centímetros tú crees que puede tener? 14 centímetros. Entonces tú lo puedes poner ahí. ¿Cuántos centímetros tú crees que puede tener ahí? Ponlo ahí. 14. ¿Cuántos tú crees que puede tener? 16 centímetros. Lo puedes poner ahí entonces. Arbel, ¿cuántos centímetros tú crees que puede tener ese lápiz? 18 centímetros. Tú lo pones ahí, mira, ahí. ¿Cuántos centímetros serían? ¿Usted cree que puede tener su lápiz? ¿Cuántos centímetros? Usted lo mira, ¿verdad? Y 1 centímetro es una distancia más o menos así, mire. Del punto 0, ¿dónde está la? Préstame esta regla, que es cosa. Del punto 0, partiendo del punto 0 siempre, acá del punto 0, ¿verdad? 1 centímetro desde el punto 0, ahí. Eso es 1 centímetro, miren. Eso es 1 centímetro. Oigan, observen, eso es 1 centímetro, mírenlo todo. Eso es 1 centímetro. ¿Cuántos centímetros, cuántos tamaños así tú crees que puede tener tu lápiz? Sin medirlo. ¿Cuántos tú crees que puede tener? Por ejemplo. ¿Cuántos tú crees? 8. Entonces tú me lo escribes ahí. ¿Cuántos tú crees que puede tener? Me lo escribes ahí. ¿Cuántos centímetros, mi reina? Del punto 0, mire, del punto 0 de la regla al punto 1. ¿Cuántos centímetros, cuántos tamaños así usted cree que su lápiz puede tener? ¿Cuántos tamaños como ese? 10. Entonces usted me lo pone ahí. ¿Cuántos tamaños? 7 centímetros usted cree. Aneuris, ¿cuántos centímetros usted cree que puede tener? Aneuris, ¿cuántos tamaños así como este? ¿Dónde está la regla? ¿Cuántos tamaños del punto 0 al punto 1? ¿Cuántos tamaños, cuánto espacio como ese usted cree que puede tener su lápiz? Observe su lápiz y observe ese tamaño. ¿Cuántos tamaños como ese usted cree que puede tener? ¿Cuántos tamaños como ese usted cree que puede tener? A ver, ¿cuántos tamaños usted cree? Como ese. Aneuri, ¿cuántos tamaños como ese usted cree que su lápiz puede tener como ese? Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos al número, a la pregunta número 2 o al ítem número 2. ¿Cómo dice el número 2? Vamos a leerlo. Mido unidad arbitraria. Mido con unidad arbitraria. ¿Quién sabe qué es una unidad arbitraria? Ajá. Mire, una unidad arbitraria es que yo no voy a utilizar las medidas correctas. Oigan, no voy a utilizar las medidas correctas, sino que yo puedo medir, un ejemplo, con el tamaño de mis manos, acá, con el tamaño de mis manos. Y yo saber cuánto, midiendo así con mis manos, por ejemplo así, puedo saber ya sea el alto, ¿verdad? O el ancho de algo, midiendo con mis manos. Una medida arbitraria también puede ser con mis pies. Obsérvenme a mí, con mis pies. De un pie, de donde está el tamaño de un pie, cuántos pies de mis tamaños yo puedo medir hasta una distancia. Esas son medidas arbitrarias. Y también la podemos hacer a través de un hilo de lana, por ejemplo. Yo tengo un hilo que no tiene unidad de medida, no tiene centímetros, ¿verdad? Y yo puedo tomar ese hilo y calcular cuántos centímetros yo entiendo que puede tener ese hilo. Y entonces con ese hilo yo puedo medir una X cantidad, la distancia, el alto o el ancho de cualquier objeto. Bien, entonces en el número 2 dice, mido con unidades arbitrarias. Y utilizando sus manitos, ustedes me van a medir su mesa, a ver cuántas manos tiene su mesa. Vamos a ver. Así, miren, con la mano, así, así.
Vamos a ver, quiero verlo. Quiero que me midan el ancho. El ancho es este que es el ancho. Miren, de ahí para acá, para acá, para acá. Ven. 1, 2, 3, El ancho, muy bien. 4. Con la manito que te sea más cómodo, mami. 4. Tiene 4 manos. La tuya de tu tamaño. Vamos a ver algo. ¿Y usted La cuántas? mía es 2. La mía es 6. Míramelo para ver. 4. El ancho. Si voy a medir el ancho, voy a empezar del punto de partida. Empiezo, por ejemplo, desde ahí, punto 0, hasta donde alcanza mi mano, punto 0. Luego aquel dedito vuelvo y lo traigo acá. Vamos a ver. 4. Anótelo ahí en su hojita, en el punto número 2. Aquí tiene 4. Terrey, desde el punto 0, ¿usted es más cómodo en ese lado? Mire, del punto 0 ahí. Ahora ese dedito tiene que venir aquí. Ese dedito, tráigalo para acá. Ese dedito, mire, ese dedito, usted lo trae aquí. Y sigue midiendo hasta donde le alcance la manito. Y luego hace lo mismo. Y ese dedito vuelve y lo trae acá. Así. Miren, así, miren. Obsérvenme a mí, miren. Ven. Miren. Por ejemplo, si es de mi medida, de mi mano, tiene 2 manos y media, por ejemplo. Vamos a ver con la mano de usted cuánto tiene. Entonces anótemelo en su cuaderno. Anótemelo. Sí, ahí en la hoja que le di de trabajo, en el número 2. Tu mesa, el ancho. Ese es el largo, este es el ancho. 4. Entonces anótemelo. Muy bien. Más abajo entonces dice, mido mi cuaderno. Mi cuaderno mide tantos lápices. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a tomar mi lápiz mío, y voy a tomar mi cuaderno. Y con mi lápiz yo voy a medir a ver cuántos lápices mide mi cuaderno. No, estamos con medidas arbitrarias. Estamos midiendo con otros objetos. Mira, ¿cuántos lápices mide mi cuaderno? ¿Cuántos lápices mide mi cuaderno? Un lápiz y un cuarto. Ahora con el lápiz suyo usted me va a medir su cuaderno. 1 y un cuarto. Vamos a ver. 1 y un cuarto. Entonces usted me lo anota ahí. 1 y un cuarto. Hay que empezar del punto 0 siempre, desde el punto 0. 1 y un cuarto. Muy bien, un cuarto se representa de este modo, miren. Un cuarto. ¿A usted también? Vamos a ver a Neuri. ¿Y a usted? Vamos a ver, mi reina. ¿Cuántos lápices mide su cuaderno? Con su lápiz usted me va a medir su cuaderno. El alto de su cuaderno para ver cuánto mide. Y me lo anota. 2, 3 y un cuarto. Vamos, mami, midiéndome su cuaderno con su lápiz. 2, 3 y un cuarto. Partiendo del punto 0, usted lo pone, por ejemplo, acá. Ahí. Y mídame a ver cuántos lápices. 3. Ahora usted va a marcar ahí. Y ahí usted tiene que volver a poner, mami, pero usa las 2 manos. Con uno agarra el lápiz y con uno mide la distancia, mi reina. Mira, tú pones el lápiz, ¿verdad? Agárralo con esa mano, colócalo ahí. ¿Hasta dónde llegó el lápiz? ¿Hasta dónde llegó? Entonces, ahí hasta donde él llegó, ahora tú tienes que volver a medir. Toma, así, observa. Y mídeme a ver cuántos lápices tiene tu cuaderno. ¿Cuántos lápices, mami, tiene tu cuaderno? Un cuarto, dijiste, Ide. ¿Cuánto mide tu cuaderno? De tu tamaño de tu lápiz. ¿Cuánto lápiz mide? 3 y un cuarto. Un 3 y un cuarto. No puede medir un 3 y un cuarto. Son del mismo tamaño el lápiz tuyo y el de él. Mira, un 1, un 2, un 3 y un cuarto. Entonces el 3 y el cuarto lo coloca así, mira cómo está ya la representación. Y el 4 pongo. Ajá, un 1 sobre un 4. Mire.
Por ejemplo, 3/4. Mire ahí, aquí. Así se representa el 3/4. Si es 1/4, entonces aquí es un 1. Bien. Muy bien, excelente. Ahora vamos a ver, vamos a medir con la regla. Vamos a tomar la regla. Todos vamos a tomar la regla. Y ahora vamos a medir con la regla. Vamos a Neuri, la regla suya. Mira la regla ahí. Vamos, la regla. Tenga esa, Geriana. Présteme esa. Vamos a medir con la regla ahora. Dice así. Mi lápiz mide. Mi lápiz mide. Ahora, utilizando la regla, vamos a medir. Para medir con la regla tenemos que observar que nuestra regla tiene unos numeritos. Obsérvenme primero a mí. 14, mira. Obsérvenme a mí primero. La regla tiene unos numeritos. ¿Se los ven? Sí. Hay un numerito que dice 0. Hay un numerito que dice 0. Mírenlo ahí. El punto de partida, 0. Hay un numerito que dice 0. Mírenlo ahí, Albert. Albert, observa. Miren todos. Pongan la mano en el 0. Ahí es donde empieza la regla. ¿Dónde está el 0, Albert? Aquí me lo ¿Dónde está el 0, Ide? Vamos a ver, ¿dónde está el 0? La regla parte de un numerito que se llama 0. Es donde empiezan los centímetros. Míralo ahí. Empieza ahí, en esa parte. La parte 0. La cosa ahí. Y poniendo lápiz, la parte principal del lápiz la colocamos, miren, en la parte 0, en el 0. Y vamos a medir a ver cuántos centímetros mide nuestro lápiz. Vamos a ver. El mío vale 100. Vamos a ver, partiendo del punto 0, ¿verdad? Partiendo del punto 0 de la regla. El mío 15. ¿Hasta dónde llegó la regla? El mío lápiz. 15. Partiendo del punto 0. ¿Cuántos centímetros? 7. Déjame ver, permítame. Quita la manita, a ver. Mira, a ver, desde el punto 0, mira. Empieza ahí el lápiz. Mira hasta dónde llega. Mira a ver cuántos centímetros tiene tu lápiz. Vamos, mi amor, midiendo. Tienes que colocar el lápiz en la mesa y colocar la regla en la mesa. Y vamos a medir a ver cuántos centímetros. Ahora vamos a apuntar ahí donde dice medir mi lápiz con la regla, ¿verdad? ¿Cuántos centímetros? El mío. Si se dan cuenta, ustedes van a poner la unidad, solamente el número y la unidad está programada. Centímetros, mira, centímetros, centímetros, ¿verdad? Pero el mío 11, pero 8. 11, vamos poniéndolo ahí donde dice mi lápiz mide. ¿Cuántos centímetros mide su lápiz? Vamos a ver, mi reina, ¿cuántos centímetros mide su lápiz? Partiendo del punto 0. ¿Dónde que está el punto 0? ¿Dónde que empieza la regla? Entonces el lápiz tiene que estar donde empieza la regla. Mira a ver cuántos centímetros tiene tu lápiz. Mira a ver. 14. 8. Se pasa un poquito más. 8 centímetros y medio, casi 9 centímetros. Lo apunta. Yo la aviso. 8 y medio. 8 centímetros. Vamos apuntándolo. ¿Cuántos centímetros lo apuntamos? Usted dijo que cuál es eso. Pero ya yo voy por aquí. Aquí, mi amor, estamos aquí. Aquí. Muy bien. ¿Cuántos centímetros tiene tu lápiz, papi? 16 centímetros. ¿Cuántos centímetros tiene tu lápiz? 9. 9 centímetros. Muy bien. Vamos a la segunda parte. Vamos a medir ahora. Vamos a medir utilizando la regla. Solo la regla. Vamos a medir mi cuaderno. Vamos a medir mi cuaderno. Mi cuaderno. Para medir mi cuaderno, yo coloco la regla en el inicio, en el borde del cuaderno, partiendo del punto 0. Sí, señorita. Y observo del punto 0 hasta dónde llega y luego continúo de ahí en adelante. Por ejemplo, ¿cuántos centímetros hay hasta ahí? 20. 20 centímetros. Déjame ver, perdón. El mío mide Acá, mire el punto 0, míralo ahí. 20 centímetros. Ahí. Tienen que observar el punto 0. El mío mide 20 centímetros. Mire, ahí. 20.
20 centímetros. Y todavía falta. Ahora usted tiene que marcar ese punto para volver a poner el punto 0 de la regla, volver a ponerlo ahí y continuar. Después del 20, marca aquí donde que va, marca. Por ejemplo, tú marcas donde iba el 20, ¿verdad? Y ahora, mira, Ide, ahora con el más espacio que queda, continúo marcando del punto 0 hasta donde y voy a contar. Vamos. Mira, del punto 0, mami, ¿verdad? Mira. Del punto 0 hasta donde llegó, ¿cuántos centímetros hay? 20, pero todavía te falta un poco. ¿Qué tienes que hacer? Volver a sumarle de ahí en adelante. Vuelve y la colocas ahí, el punto 0 que te llegue ahí. ¿Cuántos centímetros hay ahí? Ahí, ¿cuántos centímetros hay ahí? Míralo ahí. 3 centímetros. Y 20 centímetros y 3 centímetros, ¿cuántos centímetros hace? 21 centímetros. 20 centímetros, mano. Y 3 centímetros, ¿cuántos centímetros hace? 23 centímetros, muy bien, y lo registra. Con las reglas, Aneuri, con las reglas, vamos. Sí, mi amor, donde dice, mido mi cuaderno, o mi cuaderno mide. La profesora dice así, 0 y hay más de 20. Y hay más de 20, mira. Más de 20. Más de 20. ¿Hasta dónde llegó? ¿Cuántos centímetros midió tu cuaderno? Hasta ahí llegó. Y yo puedo. Llegó hasta. Vamos a ver, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes para... Bien, miren, para terminar el video les voy a hacer unas preguntas y luego les voy a seguir permitiendo medir lo demás que pide. Vamos a ver, ¿qué fue más fácil para ustedes? Estimar, o sea, decir cuánto usted cree que tiene o medir realmente cuánto tiene su cuaderno. ¿Qué fue más fácil? Levantándome la manita. ¿Qué fue más fácil? Medirlo con las reglas fue más fácil para ti, ¿verdad? Ven, ¿quién más me dice? Estimar. Fue más fácil adivinar, ¿verdad? Imaginarte cuánto tú crees que tiene. ¿Y por qué fue más fácil? Para ti, ¿por qué fue más fácil? ¿Por qué tú consideraste que fue más fácil de ese modo, mami? Porque así aprendes más. ¿Eh? Porque así aprendes más. Se aprende más, estimando. Ok. Miren, cuando nosotros estimamos una medida, es para ver si realmente tiene lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, yo puedo imaginarme, acá, yo puedo imaginarme que esta cartuchera tiene 7 centímetros. Papi, Albert, yo puedo imaginarme que esta cartuchera tiene 7 centímetros. Pero no estoy en lo correcto, estoy estimando, estoy pensando, estoy adivinando. Ahora, cuando yo tomo la regla y yo puedo verificar, yo voy a confirmar cuántos centímetros tiene. ¿Ven? Y mientras que yo pensaba que tenía 7 centímetros, tiene 20 centímetros, 21 centímetros. Bien. Pues bien, para terminar esta actividad es importante recordarles a ustedes que existen diferentes tipos de medidas. Que ustedes sepan que aparte de esta medida que nosotros trabajamos, que son las unidades de medida donde utilizamos la longitud, que la podemos medir con una regla, que la podemos medir con 1 centímetro, también existen otras unidades de medida que vamos a ir conociendo más adelante. Vamos a ver, ¿qué les pareció la actividad? ¿A quién le gustó la actividad? ¿Qué les pareció? Pregunto, ¿a quién le gustó la actividad? A mí. ¿Por qué te gustó la actividad, Ide? ¿Por qué? Aprendiste. ¿Y qué aprendiste, Ide, por ejemplo? ¿Qué aprendiste sobre las unidades de medida, por ejemplo? Habla fuerte para escucharte. Los números de la regla. ¿Los números de la regla? Ok. ¿Quién más? Elian. Aprendiste a medir. Y es importante que ustedes sepan que todos los objetos se pueden medir. Podemos medir la puerta, podemos medir las ventanas, podemos medir la pantalla del televisor, podemos medir el cristal del microondas. Bien. Sí.
Yo. Dígame. Y aprendí a usar la regla. Aprendiste a utilizar la regla. Y para utilizar la regla, ¿desde qué punto yo debo empezar a marcar? ¿Desde el punto? Cero. Excelente. Muy bien. Gracias.